¿Ya? Estas moléculas, los ácidos nucleicos, están conformadas por nucleótidos. Ya con el doctor González, la clase anterior han visto que es un nucleótido. Entonces, la composición que estas biomoléculas contienen son polímeros de nucleótidos, algo muy importante de gran tamaño. Por ejemplo, el número de pares de bases que tiene el ADN es 3.3 por 10 a la 9 pares de bases. Entonces son moléculas grandes y bien sabemos que si ese ADN se encuentra en el núcleo y también tenemos en la mitocondria. Como toda es una molécula orgánica y en este caso tiene el chon, es decir, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Estas unidades básicas que son los mononucleótidos de guanina, de adenina, de timina, de citosina en el caso de el ADN, se unen unos a otros por enlaces fosfodiéster, generando entonces esas moléculas poliméricas, haciendo un repasito de lo que es un nucleótido que contiene esta una base nitrogenada. Esta vendría a ser la base nitrogenada y puede ser purina o pirimidina. Tiene un azúcar de 5 carbonos y tiene un grupo fosfato. Esa es la estructura básica de un nucleótido. Y estos, al polimerizarse, van a dar lugar a dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN y el RNA. El nombre del ¿Sí? ¿Me están escuchando? ADN dice
Sin embargo, mi señal es buena. No sé qué está pasando. Sin embargo, mi señal es buena. No sé qué está pasando. Ahora sí logran escuchar perfectamente. ¿Mm? Ahora sí, doctora. Ya. Bueno, continuamos entonces. ¿Ven mi batalla perfectamente? ¿Sí? Bueno, entonces no olvidemos que un nucleótido tiene una base nitrogenada, el azúcar, el grupo fosfato y la polimerización de estas biomoléculas forman el ADN o el RNA. Tenemos ADN en el núcleo de las células, en el caso de eucariotas, en caso de procariotas está en el citosol, pero también tenemos ADN mitocondrial. Y los RNAs ribosómicos son diversos, luego vamos a hablar de ellos a detalle, ¿sí? Algo que diferencia. ¿Sí, hola? No se ve. Está jugando mal esta computadora. Nada de nada. Ya, vamos a reiniciar, ¿ya? Creo que es la compu, no sé qué pensar, porque mi señal, si estuviera mala, estuviera bien. Vamos a empezar de nuevo. Ya voy a reiniciar la computadora. Siento que es este programa el que me genera una interferencia, el OBS, el que estoy grabando, o alguien me hace el favor de grabar y pasarme la clase. ¿Mm? ¿Alguien puede grabar? ¿Edson? Ya. Por favor, así creo que es el OBS el que me hace interferencia, porque normalmente doy clases en Bioquí, no tengo este problema. Y siempre que doy clases con ustedes aparece esta interferencia, y creo que es por el grabador ese que uso. Te doy, Edson, te voy a decir, iniciamos, por favor, cuando empiece la clase, porque vamos a empezar de nuevo, ¿ya?
cargar el Meet. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo de los ácidos nucleicos. Consideraremos la estructura de cada una de estas biomoléculas, esas moléculas que juegan un rol muy importante en la vida porque son las encargadas principalmente de generar a través de los genes contener esa información, hacer de que a través de la expresión de genes se generen las proteínas. Y hemos visto todo el año la función de las proteínas son vitales en el organismo. Entonces, la codificación que llevan los ácidos nucleicos en los genes es la secuencia de nucleótidos que después se va a transformar en la secuencia de aminoácidos. Entonces vamos a hablar de la estructura de estos ácidos nucleicos, vamos a hablar de las funciones y también vamos a explicar cómo ese ADN se encuentra organizado en el genoma eucariota y también en el genoma procariota. Estoy hablando de las bacterias y también vamos a ver cómo se organiza esa biomolécula a nivel de los virus. Hemos visto que el COVID, una simple molécula de RNA en un ser vivo, en realidad ha matado muchas personas, ¿no es cierto? Entonces, son parte de la organización a nivel de lo que es dirigir la vida de los organismos. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de RNA. Hablando de un ácido nucleico, estas biomoléculas tienen gran tamaño. Y, por ejemplo, en E. coli está alrededor de 10 a la 4 pares de bases. Una bacteria tan pequeñita tiene un número grande de nucleótidos y cuando digo nucleótido, esta biomolécula contiene una base nitrogenada, tiene el azúcar y tiene el grupo fosfato, ¿ya? Y si nosotros observamos en su estructura que tiene carbonos acá a nivel de la base también. Este azúcar es de 5 carbonos, es una pentosa. Contiene fósforo, vemos acá, contiene fósforo, contiene moléculas de hidrógeno y en las bases nitrogenadas, estas moléculas tienen nitrógeno. ¿Cómo se une este nucleótido con otro? A través de un enlace fosfodiéster. Luego vamos a detallar en qué consiste ese enlace.
Este nucleótido al polimerizarse, es decir, varias moléculas de estas se unen para formar diversos ácidos nucleicos, en este caso el ADN, y hay de dos tipos, ¿no? El RNA. El nombre de ADN quiere decir ácido desoxirribonucleico. En cambio, en el RNA es el ácido ribonucleico. ¿Qué hace la diferencia en el nombre? Es este azúcar. El azúcar en el ADN es la desoxirribosa. ¿Y qué no tiene este oxígeno? Y en el RNA es la ribosa, tiene el oxidrilo a ese nivel. Y hemos dicho, están conformados esos nucleótidos por el ácido fosfórico, es este grupo fosfato que vemos aquí, y la base nitrogenada, en el caso del ADN, es la timina. El RNA no tiene timina, algo muy importante que hace la diferencia, entonces hay dos diferencias. En el ADN el azúcar es la desoxirribosa, en el RNA la ribosa. En el caso de la base nitrogenada está la timina, ADN no tiene timina y en lugar de timina está el uracilo. ¿Y qué otras bases nitrogenadas componen estas biomoléculas? La adenina, la guanina y la citosina. Tenemos ahí al ADN la estructura, una forma helicoidal. Se encuentra en el núcleo esa gran molécula súper enrollada. Y como podemos ver, pues acá está el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Entonces, en el caso del ADN es una doble cadena. Y esta cadena con esta otra se va a unir conformando los puentes de hidrógeno. ¿Qué función cumple importante? Almacena la información genética, es decir, contiene los genes y cada gen codifica una proteína. ¿Qué hace cuando una célula se divide en mi organismo? Transfiere esa información a esas células hijas. Es decir, esta molécula se va a replicar, se va a duplicar y va a hacer la transferencia de esa información genética. Y eso es lo que nosotros hacemos a nuestros hijos. La mitad de la información genética viene de la madre y la mitad viene del padre. ¿Qué también hace el ADN? Expresa esa información. Cuando digo expresar, significa que los genes se van a transformar en RNA mensajero en este caso, y este va a llevar la información hacia los ribosomas para que se lleve a cabo la síntesis de una proteína. Entonces, vamos a hablar con más detalle de esas funciones de esta biomolécula, y como vemos, entonces es una molécula helicoidal de doble cadena. Otra diferencia en relación al RNA es que esta tiene una sola hebra, ¿ya? Y ya hemos dicho, es un ácido ribonucleótido porque tiene como azúcar a la ribosa. Y la función importante del RNA tiene varias funciones, pero la más importante a nivel de lo que es el RNA mensajero es participar en la síntesis de una proteína que transporta al ribosoma esa información que contiene el ADN, esa secuencia de nucleótidos, y 3 nucleótidos conforman un codón y un codón codifica para un aminoácido. ¿Dónde encontramos estas biomoléculas? En las células. En el caso de los eucariotas, el ADN está en el núcleo. En el caso de los procariotas, el ADN está en el citoplasma. Tenemos también esta partícula viral, ¿no? Que es bien simple, que tiene una cubierta proteica, que en algunos casos inclusive como en el COVID, en el virus del COVID, SARS-CoV-2 contiene además moléculas lipídicas y bueno, tenemos a la proteína S, por ejemplo, que es la que va a ser responsable de la fijación de ese virus al receptor ACE para poder ingresar a la célula. Así que
que contiene, en el caso de este virus, como material genético el ARNA. Por eso les llamamos retrovirus, porque el ARNA no se replica. El que se replica es el ADN. ¿Y qué tiene que hacer para dividirse, replicarse y multiplicarse este virus? Tiene que transformar ese material genético, ese RNA, en ADN a través de la retrotranscriptasa reversa. Por eso decimos que son retrovirus, y tenemos en el grupo de los retrovirus a virus bastante peligrosos, ¿no? El H1N1, tenemos al VIH. Ese material de RNA si bien es inestable, ¿por qué? Porque es una sola cadena simple, sin embargo, pues conforma y es parte de esas, en este caso, partículas virales que pueden generar patologías y muertes, ¿no? También tenemos, en el caso de los eucariotas, en la mitocondria, el ADN mitocondrial. Y acá tenemos la combinación de un bacteriófago, es decir, tenemos la conformación de la partícula viral y el material genético de una bacteria conformando ese bacteriófago. Entonces, estas biomoléculas se encuentran en esos compartimientos y en diferentes células. Bueno, vamos a detallar cómo se unen estos componentes en esos nucleótidos que conforman estos ácidos nucleicos. Ya han visto con el doctor González que una base nitrogenada se une a un azúcar y ese enlace es el enlace N-glucosídico. Normalmente esta es una estructura de una pirimidina y es el nitrógeno 1 que se va a unir en el caso de la pirimidina. En cambio, en las purinas, el nitrógeno 9 de esa estructura es el que se une al azúcar en el carbono 1. Y esa unión entre la base nitrogenada y el azúcar conforma el enlace N-glucosídico. ¿Por qué N? Porque está uniendo el nitrógeno al carbono de ese azúcar, que es una pentosa. ¿Qué más tenemos? El grupo fosfato. Y el grupo fosfato une el carbono 5 del azúcar con el grupo fosfato, formando un enlace éster, ¿ya? Y ese fosfato va a ser el que se va a encargar de unirse a otra molécula a través del carbono 3 del azúcar y formar el enlace fosfodiéster. Estas moléculas, su nombre lo dice, son ácidos nucleicos. ¿Por qué son ácidos nucleicos? Porque tienen este grupo fosfato que tiene ese carácter ácido. Entonces, en cuanto a su característica, estas moléculas son ácidas. Algo que también debemos saber, que el fosfato tiene una carga negativa. Es por eso que el ADN está cargado negativamente y va a necesitar sobre todo de esas proteínas nucleares, las histonas, que en su composición tienen, en este caso, aminoácidos cargados positivamente. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de neutralizar esa carga negativa del ADN. Bueno, entonces, ¿qué enlace conforma el carbono 5 con el fosfato? El enlace éster fosfórico. ¿Y qué estamos conformando? La estructura de un nucleótido. Si yo quito este grupo fosfato y solo unimos, como vemos acá, el carbono 1 de este azúcar con el nitrógeno 9, en este caso, de esta purina, porque este es el anillo de la purina, vamos a tener un nucleócido, ¿ya? Entonces, un nucleócido viene a ser la unión solo de dos componentes. ¿Quiénes son? La base nitrogenada y el azúcar, esa pentosa. En cambio, si además a este nucleócido se une el grupo fosfato, esto conforma un nucleótido. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro?
¿Me escuchan? Sí, todo está claro, doctora. Ya. Vamos a hablar de cuál es esa diferencia entre estas dos biomoléculas en esa estructura. Ambos ácidos tienen esa pentosa. Sin embargo, hay una diferencia. En el caso del RNA está la ribosa y en el caso del ADN la desoxirribosa. ¿Qué diferencia estructural tiene en estos azúcares? Ya hemos dicho, es un azúcar de 5 carbonos. Aquí está el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y este es el carbono 5, el cual se une al grupo fosfato. Fijémonos en este carbono 2, esta ribosa tiene este oxígeno. En cambio, por eso el nombre, la desoxirribosa no contiene el oxígeno en el carbono 2 y de ahí el nombre, ácido desoxirribonucleico. Siempre debemos de ver el nombre. El nombre nos dice muchas cosas. En este caso nos está orientando esto. Esta parte estructural del ADN, repito, donde el azúcar en el ADN es la desoxirribosa. ¿Cómo se clasifican esos nucleótidos que son esas unidades estructurales de los ácidos nucleicos? En dos grupos: los nucleótidos purínicos y los pirimídicos. En cuanto a las bases nitrogenadas purínicas, tenemos a la adenina y a la guanina. Entonces, si el nucleótido está conformado acá por una guanina, va a ser un nucleótido de guanina. Si está conformado por una adenina, va a ser un nucleótido de adenina. Y si está en este caso, bueno, una timina, va a ser un nucleótido de timina. Si va a estar un uracilo, un nucleótido de uracilo. O si está la citosina, un nucleótido de citosina. Entonces, esos nucleótidos pueden clasificarse en purínicos y pirimídicos, ¿ya? Según considerando qué cosas se clasifican en nucleótidos purínicos y pirimídicos, chicos. Considerando qué he mencionado que componen esos nucleótidos ahorita, las bases nitrogenadas. Entonces, dependiendo de qué base nitrogenada tiene esas biomoléculas, podemos clasificarlas en dos grupos: purínicos y pirimídicos. Y tenemos ahí el anillo de la pirimidina y el anillo de la purina. El anillo de la pirimidina tiene 6 componentes. El nitrógeno 1, acá está el carbono en la posición 2, en la posición 3 el nitrógeno, en la posición 4 el carbono, en la posición 5 el carbono y en la posición 6 el carbono. Entonces es un anillo de 6 componentes. En cambio, en el caso de la purina, tiene ese mismo anillo. Fijémonos, aquí está el anillo de la pirimidina, pero unido a este anillo imidazólico. Y en conjunto, cuando ambos se unen, ¿qué conforman? Ese anillo de la purina. ¿Cuántos componentes tiene este? 9. Tenemos aquí, iniciando el recuento, el nitrógeno 1, en la posición 2 está el carbono, en la 3 el nitrógeno, en la 4 el carbono, en la 5 el carbono, en la posición 6 hay un carbono, en la 7 un nitrógeno, en la 8 un carbono, en la 9 el nitrógeno. ¿Recuerdan? Hace rato hablábamos de que en el anillo de las purinas, esta base nitrogenada se unía al azúcar a través del nitrógeno 9, formando ese enlace N-glucosídico. Y en el caso de las pirimidinas, la unión se da con el nitrógeno 1. Entonces, ¿cuáles son esas bases nitrogenadas que tienen el anillo de la pirimidina? Tengo a la citosina, a la timina y al uracilo. Y aquellas bases nitrogenadas que tienen el anillo pirimídico, tenemos a 2. ¿Cuáles nos faltan, chicos?
¿Qué bases nitrogenadas nos faltaría? Adenina y guanina. La guanina y la adenina. Entonces, no nos olvidemos, estas dos bases nitrogenadas son purínicas. En cambio, estas tres son pirimídicas. ¿Y cuántos nucleótidos conforman estos ácidos nucleicos? Son 4. En el caso del ADN tenemos citosina, nucleótido de timina, de adenina y de guanina. En cambio, en el caso del RNA, en el lugar de timina está el uracilo. ¿Ya? Siempre esos ladrillitos que conforman esos ácidos nucleicos son 4. Y bueno, la base purínica, hemos dicho, son 2, la adenina y la guanina. ¿Qué tenemos en el caso de la adenina? Si empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tenemos en la posición 6, el grupo amino. Por tanto, químicamente esta molécula recibe el nombre de 6-aminopurina. ¿Ya? No sé qué está pasando. Y en el caso de la guanina, en la posición 2 está el grupo amino y en la posición 6 está el grupo oxo. Cuando digo oxo, es el carbono que se une con una doble ligadura al oxígeno. Entonces, en esa posición está el oxígeno y a eso se conoce con el nombre de oxo. ¿Y en qué posición está ese grupo oxo? En la posición 6. Por tanto, esta guanina químicamente recibe el nombre de 2-amino-6-oxopurina. En cambio, la adenina, 6-aminopurina. Y en el caso de las pirimidinas, tenemos, no sé qué está pasando, que no me obedece, sin que haga nada, chicos, esa computadora me está traicionando, se modifica. Bueno, tenemos a la citosina. ¿Qué tengo en la posición 2? Un grupo oxo y en la posición 6 tengo el grupo, en la posición 4 en este caso, porque empezamos a contar por acá, que tenemos el grupo amino. Entonces, químicamente el nombre, 2-oxo, 4-amino, pirimidina. Usamos esa palabra pirimidina porque el anillo que conforma esta biomolécula es la pirimidina. Y en el caso de la timina, tenemos en el carbono 2 el grupo oxo, en el carbono 4 el grupo oxo y en el carbono 5 el grupo metilo. Entonces, químicamente sería 2,4 dioxo, porque son 2, y 5-metilpirimidina. ¿De dónde deriva esta molécula? O si quieren, si yo le quito el grupo metilo, esta molécula va a dar lugar al uracilo, porque el uracilo que compone en el carbono 2 el grupo oxo y en el carbono 4 el oxo. Por tanto, el nombre sería 2,4 dioxopirimidina. Y también este uracilo, cuando han debido ver en la biosíntesis con el doctor González, el uracilo puede metilarse y cuando se metila, ¿en qué se transforma? En una timina. Entonces, estas bases nitrogenadas pueden modificarse y eso es lo que pasa cuando hay mutaciones, por ejemplo, en el caso de que esté la timina en el ADN y sufra una desmetilación, pues puede transformarse en esa molécula de uracilo y eso que está generando un cambio, una modificación en la base nitrogenada y a consecuencia de eso que estamos observando una mutación. Y esas mutaciones en muchos casos generan esas enfermedades de base genética, ¿no? Entonces, en resumen, las bases purínicas son 2, la adenina, la guanina y las bases pirimídicas 3, citosina, timina y uracilo. Hace rato les dije, esas bases nitrogenadas se pueden modificar, ¿ya? Y generar, en este caso, bases nitrogenadas diferentes a las que acabamos de mencionar, conformando
esas estructuras. Por ejemplo, en la pseudouridina vemos acá que la ribosa está unida al carbono 5. Tenemos aquí, en el caso de la inosina, este nitrógeno. ¿Ya? Y en el caso de la tiouridina, que contiene acá el azufre. No olvidemos, por ejemplo, el 5-fluorouracilo, que va a contener en esta posición 5 el flúor, y es un anticancerígeno, ¿no? Se utiliza para el tratamiento del cáncer. Entonces, esas bases nitrogenadas se pueden modificar, y en este caso ocurren esas modificaciones en esas estructuras que son los ácidos nucleicos. Y bueno, el fosfato es el ácido fosfórico, el ácido ortofosfórico que compone esa estructura, y se une a través de este oxígeno con el carbono 5 del azúcar, formando ese enlace fosfodiéster, como vemos acá, ¿no? Carbono 5 con el grupo fosfato, y la base, repito, en este caso si es pirimidina, el nitrógeno 1 con el carbono 1, formando el enlace N-glucosídico. Entonces, hemos descrito a detalle cómo se conforman esas uniones entre la base, el azúcar y el grupo fosfato, conformando esta estructura nucleotídica. Si yo le quito el fosfato, ¿qué queda, chicos, del nucleótido? Si quitamos esta biomolécula y era que anime un poquito. Si quito esto, ¿qué queda? Un nucleócido. Y no olvidemos que los nucleócidos también se pueden usar para el tratamiento, como antivirales, por ejemplo, modificaciones que podemos generar en estas también tienen usos importantes, y vamos a encontrar que también las modificaciones en las bases nitrogenadas, como hace rato mencioné, el 5-fluoruracilo, va a dar lugar a fármacos importantes, en este caso un anticancerígeno. Si yo considero el número de fosfatos y no es carbono, porque no sé por qué he puesto carbonos aquí, debería poner el número de fosfatos, está mal ahí. Estos se van a clasificar en 3 grupos. Si tiene un solo fosfato, nucleótidos monofosfato. Si tiene 2 fosfatos, 1 y 2, difosfato, nucleótidos difosfato. Y si tiene 3, nucleótidos trifosfato. ¿Qué tendría que yo modificar en esta estructura para transformar ese ATP, adenosín? ¿Por qué el nombre adenosín? Porque está la adenina. Y digo trifosfato porque tiene 3 fosfatos. Ese es el ATP que sintetizamos en la cadena respiratoria por fosforilación oxidativa. Es nuestra moneda energética. Y aparte también esa molécula va a ser precursora, pregunto, ¿del ADN o el ARNA, chicos? ¿El ATP es precursor del ADN o el ARNA? A ver, John. Hola. ¿No sería ADN, doctora? No. Es ARNA porque dice, ¿qué tengo aquí como azúcar? No, tiene el oxígeno, es una ribosa, ¿verdad? Entonces no puede estar en el ADN. ¿Qué tengo que sacar aquí? El oxígeno. Y ahora no va a ser ATP, ¿cómo se va a llamar? ATP. Entonces, cuando ustedes vean una D minúscula, me está diciendo que ese nucleótido es un nucleótido que no tiene ribosa, sino desoxirribosa. Desoxi, por eso el nombre. ¿Cómo se llamaría este nucleótido si no tiene el oxígeno en esta posición? Desoxiadenosin trifosfato.
Pregunto, está el azúcar sin oxígeno y en vez de adenina se une la guanina. ¿Cómo se va a llamar ese nucleótido? ¿Mm? Desoxiguanosin trifosfato, ¿ya? Y bueno, ¿cómo se clasifican según el azúcar los nucleótidos en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos? Ya hemos dicho que ribonucleótidos tiene la ARNA, de adenina, de guanina, de citosina y de uracilo. En cambio, el desoxirribonucleótido en el caso del ADN, ¿de qué cosas contiene? De citosina, de adenina, de guanina y en lugar de uracilo está la timina, ¿ya? Y bueno, en resumen, los ácidos nucleicos que son polímeros de nucleótidos, que contiene el nucleótido las bases nitrogenadas, que pueden ser púricas o pirimídicas. Si hablo de las púricas, tenemos dos, la adenina y la guanina. Y si hablo de las pirimídicas, son tres, citosina, uracilo y timina. Y respecto al azúcar, esta pentosa de 5 carbonos, tenemos dos tipos, la desoxirribosa que está en el ADN y la ribosa que está en el ARNA. Entonces, el ribonucleótido tiene una base nitrogenada, el azúcar en este caso, ¿cómo se llama? La ribosa, y tiene el grupo fosfato. No olvidemos que si bien los precursores son trifosfato, en el caso de la RNA, ¿cuáles serían esos precursores? El ATP, el GTP, el UTP y tenemos al CTP. Los tres nucleótidos precursores de la RNA, adenosin trifosfato, guanosin trifosfato, uridin trifosfato y citidin trifosfato, ¿ya? ¿Por qué necesito formas trifosfato? Porque para formar ese enlace fosfodiéster necesitamos energía y entonces estas biomoléculas entran en esas formas trifosfato y al polimerizarse liberan el pirofosfato, entonces quedarían como componentes esta estructura, monofosfato, ¿ya? Esos son los que se van a polimerizar y conformar esa cadena de ácidos nucleicos. Bueno, y según su azúcar, ya hemos dicho, estos son en la RNA, nucleótido de adenosina, guanosina, uridina y citidina. No olvidemos que tenemos como azúcar a la ribosa. ¿Por qué? Porque tiene el oxígeno en el carbono 5. Y el desoxirribonucleótido que no tiene el oxígeno en el carbono 2. Entonces, ya hace rato explicado, le pongo una letra D minúscula y eso me está indicando que ese azúcar está en su forma desoxi, ¿ya? Entonces, los que componen el ADN sería desoxitimidin o los precursores desoxitimidin trifosfato, desoxi adenosin trifosfato, desoxiguanosin trifosfato y desoxicitidin trifosfato. Estos 4 nucleótidos trifosfatos son los precursores y conocemos con el nombre de DNTPs. Entonces, cuando ustedes lean artículos de DNTP, ¿qué quiere decir? Se refiere a esos 4 precursores, los desoxinucleótidos trifosfato, que usamos en biología molecular para hacer esas reacciones de PCR, es decir, amplificación in vitro del ADN, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, ¿y cuáles son esos desoxirribonucleótidos que están en el ADN? De desoxiadenilato, desoxiguanilato,
dimidilato, desoxicitidilato, así se llaman a estos desoxirribonucleótidos. No olvidemos cuáles son los que están en el ADN, formas monofosfato. En cambio, los precursores son formas trifosfato. ¿Y cómo se polimerizan esos? Uniendo el carbono 3, este carbono, con el fosfato del otro nucleótido que se encuentra en qué carbono, en el carbono 5. Y de ahí el nombre 3', 5'. Entonces, ¿por qué? Porque esta, sin embargo, esta secuencia, si observo, inicia con 5' y termina en 3'. Entonces sería 5', dirección 3'. La otra cadena, ¿en qué dirección va a estar? En esta. 3', 5', porque es una cadena antiparalela. Entonces, el enlace que se está formando entre este carbono 3 y el carbono 5 del otro nucleótido, uniendo ambos carbonos a través de este fosfato, se conoce con el nombre de enlace fosfodiéster. ¿Ya? Y eso va a hacer de que se polimerice. ¿Y qué enzimita hace ese proceso en el organismo? La ADNA polimerasa. Bueno, entonces el ADN es un ácido nucleico y que contiene esta molécula de doble cadena, la información genética. Tenemos a nuestros genes que están en los 23 pares de cromosomas, 23 que viene de la madre, 23 que viene del padre. Y esa molécula, ¿de qué sirve? Es como un manual que genera la instrucción para desarrollar la vida y para llevar a cabo ese proceso de reproducción. Por eso decimos son moléculas de la vida. Ya hemos explicado dónde encontramos ADN, en el núcleo, y también tenemos en la mitocondria, ¿sí? Es la base de la herencia. ¿Por qué? Porque pues esa codificación que contiene esta molécula la transferimos a la progenie, ¿no?